Bienvenidos a la segunda parte de Esclerodermia, hoy en Escrito en la Piel. Acompañarán el doctor Álvaro Tovar Koch, médico de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en dermatología de la Universidad Militar, uno de nuestros dermatólogos de planta asistencial. También el doctor Rubén Darío Mantilla Hernández, médico de la Universidad Industrial de Santander, la UIS, médico internista y especialista en reumatología de la Universidad Nacional de Colombia. También estarán con nosotros los doctores Diego de la Torre Cifuentes, médico y especialista en medicina interna de la Pontificia Universidad Javeriana, subespecialista en gastroenterología de la Universidad del Rosario, y el doctor José Serrano Peña, médico de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en medicina interna y subespecialista en neumología de la Universidad Nacional. Hoy el tema principal en Escrito en la Piel es la esclerodermia. Ya hemos hablado de sus diferentes tipos, de sus manifestaciones y complicaciones. Ahora, en este segmento, nuestros especialistas invitados nos hablarán sobre el tratamiento de esta enfermedad. ¿Cómo es el tratamiento de la esclerodermia localizada? La esclerodermia localizada la manejamos con medicamentos antiinflamatorios tópicos y antifibrosantes. Se maneja también con análogos de vitamina D3, se maneja con, si hay contracturas, con fisioterapia, con ejercicio físico, cremas humectantes para mejorar la piel, pero sobre todo evitar la fibrosis. Evitar la fibrosis, como le digo, con cremas a veces utilizamos a base de corticoides, pero las damos por tiempos no prolongados. Utilizamos ya drogas incluso inmunosupresoras. Y la fisioterapia es en sí el tratamiento de la esclerodermia localizada o morfea. ¿Hay cura para este tipo de esclerodermia? Cuando me preguntan a mí si una enfermedad tiene cura, no me gusta mencionar la palabra incurable. Esa es una palabra que uno no debe mencionar a los pacientes. Deben entender que son enfermedades crónicas que tienen tratamiento, que se pueden controlar, que se puede mantener durante mucho tiempo una calidad de vida adecuada. Entonces, hablando su pregunta acerca de la curabilidad de la esclerodermia, podemos decir que son enfermedades muy tratables. ¿Es una enfermedad que requiere tratamiento de por vida? Las esclerodermias localizadas en general no necesitan tratamiento toda la vida. Vamos mirando cómo van evolucionando para ver hasta qué punto necesitamos dar el tratamiento y cuándo suspenderlo. Cuando hablamos de esclerosis sistémica progresiva, esclerodermia difusa, esclerosis sistémica limitada, los tratamientos se deben mantener toda la vida. Se debe mantener, cuidar pues cualquier problema que tenga el paciente de hipertensión pulmonar o hipertensión arterial, cuidar los problemas renales que se puedan ocasionar a raíz de una esclerosis sistémica con los medicamentos que considere el internista y ir acompañando al paciente a lo largo de toda su vida, utilizando también medicamentos que vasodilaten las arterias, sobre todas las arterias terminales para que estos fenómenos que mencionábamos de blanqueamiento de la piel, el Raynaud, en el cual se contraen mucho los vasos, no produzca áreas de necrosis, o sea, pequeñas como gangrenitas de la piel. Entonces, todo debe tener un cuidado permanente. Sobre todo, quiero insistirles la pregunta más interesante que me hicieron, sobre todo en el diagnóstico temprano. En el diagnóstico temprano de estas enfermedades tenemos muchas cosas para hacer. Podemos modificar la enfermedad y que no siga un curso tan tremendo. ¿Cuáles son los órganos y tejidos, aparte de la piel, que con más frecuencia ataca esta enfermedad?
como la esclerodermia compromete el colágeno de la piel y de los vasos sanguíneos, puede comprometer el colágeno también de algunas vísceras, por ejemplo el esófago. El esófago, al ser infiltrado por una gran cantidad de colágeno, no puede tener ese movimiento para poder deglutir, para poder comer. Puede haber también problemas pulmonares, se fibrosan los pulmones, hay lo que se llama hipertensión pulmonar. También puede haber mucho depósito de colágeno en los riñones, y en los riñones podría llevar a una insuficiencia renal crónica, verdaderas crisis renales en los pacientes, especialmente los que tienen la forma de esclerosis sistémica progresiva o esclerodermia difusa. ¿Cuál es el manejo médico cuando el aparato digestivo está comprometido? El manejo médico básicamente es el manejo de los síntomas y el manejo general de la enfermedad, es decir, el manejo con los medicamentos comunes y corrientes que le formula el médico, generalmente el reumatólogo o el dermatólogo, que es un manejo en conjunto el que se debe hacer con el neumólogo, el dermatólogo, el gastroenterólogo y el reumatólogo. El reumatólogo es el que generalmente lleva la batuta, lleva la guía de todo lo que se va haciendo y del tratamiento. Ese mismo tratamiento es el que se debe hacer y el manejo de los síntomas. Y algunos medicamentos específicos para tratar de mejorar el movimiento si está alterado, e incluso pueden llegar a hacerse cirugías si hay incontinencia fecal o prolapso rectal, de lo que hablábamos. Hoy en nuestro programa dedicado a la esclerodermia queremos resolver un mito de esta enfermedad. ¿Será que el uso de prótesis mamarias puede causar esclerodermia? Las prótesis de seno inducen esclerodermia. Realmente es algo que todavía no está bien contestado, porque los hallazgos cuando se estudiaron enfermedad autoinmune inducida por prótesis, pues arrojaron resultados que decían que no inducía, pero realmente hay mucha gente que quedó con dudas acerca de los estudios que se hicieron. Entonces es una pregunta que realmente todavía está por responder. Algunos pacientes con esclerodermia podrían presentar asociado otro tipo de enfermedad autoinmune que cause síntomas como resequedad bucal. ¿Cómo se maneja? La escleroderma se puede asociar a algunas enfermedades del colágeno. Dentro de esas enfermedades del colágeno, el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad mixta del colágeno, y hace parte de un síndrome a veces que se llama el síndrome de Crest, donde hay una alteración del calcio, acúmulo de calcio, donde hay trastorno del esófago, como hablamos, se endurece el esófago, etc. Eso se asocia con otro síndrome que se llama el síndrome de Sjögren. Y en el síndrome de Sjögren hay resequedad de los ojos, sequedad en general de todas las mucosas. Hay disminución de la producción de lágrimas, de saliva, de moco, y se asocia entonces con resequedad. Se maneja con medicamentos específicos para la enfermedad de base y saliva artificial. ¿Qué otro tipo de tratamientos diferentes al tratamiento médico deben realizar los pacientes con esclerodermia? En ocasiones hay necesidad de hacer tratamiento quirúrgico, pero en la medida de lo posible es el tratamiento médico únicamente. ¿Cuál es el tratamiento de la hipertensión pulmonar? La importancia de detectar a tiempo la hipertensión pulmonar en estos pacientes es que actualmente contamos con medicamentos de varios grupos. Unos grupos son inhibidores que llamamos de prostanoides, otros son inhibidores de la endotelina y otros son inhibidores de la fosfodiesterasa. Estos medicamentos comúnmente tenemos el ambrisentan, tenemos el bosentan, tenemos sildenafil, tenemos Ventavis, que son medicamentos con los que se ayudan en el manejo.
Cuando el paciente empieza a presentar los síntomas sabiendo que tiene hipertensión pulmonar, el paciente debe ser estudiado por parte de neumología con diferentes exámenes para llegar a concluir que definitivamente sí los síntomas que tiene son por hipertensión pulmonar. Se hace una evaluación de la severidad de la misma con algunas ayudas diagnósticas y de acuerdo a eso se define el tratamiento. Pero se sabe que definitivamente al iniciar en forma precoz el tratamiento para la hipertensión pulmonar, la historia natural de esa hipertensión, el riesgo de mortalidad va a disminuir. Primero, cuide su piel vigilando si aparecen heridas aunque sean pequeñas. Segundo, no se exponga al frío. En la medida de lo posible, trate de mantener una temperatura constante. Si observa lesiones en sus manos que empeoren con el frío, debe usar guantes de forma permanente y evitar manipular alimentos congelados o fríos. Tercero, elimine el tabaco por completo. Agrava los síntomas vasculares propios de la enfermedad, disminuyendo aún más la oxigenación de los tejidos. Cuarto, mantenga la protección de la piel con las recomendaciones indicadas por su dermatólogo. Quinto, acuda a las terapias de rehabilitación, al acompañamiento psicoterapéutico y a los programas de apoyo indicados por el especialista para evitar el aumento de deformidades y secuelas de la enfermedad. ¿Qué recomendaciones especiales deben seguir las familias y los pacientes que presenten esclerodermia con compromiso del tracto digestivo? Lo primero que se debe hacer es consultar al médico por cualquier tipo de estos síntomas o cualquiera de estos síntomas que hemos hablado antes. Lo que debe hacer la familia del paciente es rápidamente instaurar el tratamiento específico para la enfermedad. ¿Qué cuidados especiales deben tener los pacientes y los familiares para evitar el progreso del daño pulmonar presentado en la esclerodermia? La parte fundamental en el paciente con esclerodermia es detectar en forma precoz sus síntomas y su compromiso pulmonar. Desde el punto de vista neumológico, nosotros con frecuencia pedimos algunos exámenes de función pulmonar como la espirometría o como la difusión al monóxido de carbono para evaluar el compromiso del intersticio pulmonar que hablábamos, y en ocasiones hacemos un ecocardiograma para estar pendientes del seguimiento de la hipertensión pulmonar. Una vez el paciente tenga el compromiso pulmonar, pues se le debe dar un tratamiento acorde a la severidad del compromiso que haya. Como datos generales, por supuesto, si ya uno tiene una lesión pulmonar, no es conveniente que se exponga a otros factores de riesgo de enfermedad pulmonar que lo puedan empeorar, como son contaminantes, como es cigarrillo, como son las alturas, y son pacientes que preferiblemente deberían vivir a una altura menor sobre el nivel del mar cuando su hipertensión pulmonar va avanzando. ¿Cuál es la manifestación clínica de la esclerodermia a nivel pulmonar? El pulmón es un órgano que se compromete frecuentemente en la esclerodermia, y uno diría que todas las estructuras, incluyendo desde la parte de la tráquea hasta el parénquima pulmonar, yendo también desde afuera la parte de la piel que rodea el tórax, puede comprometerse. Pero las dos entidades que más frecuentemente se ven es el compromiso que llamamos intersticial del pulmón y el compromiso en la vasculatura pulmonar, que es lo que denominamos hipertensión pulmonar. ¿Se asocia a otras enfermedades autoinmunes del tejido conectivo? La esclerosis sistémica se puede asociar con otras enfermedades autoinmunes. Con las enfermedades que más la hemos asociadas es con el síndrome de Sjögren,
que se caracteriza por resequedad en ojos, nariz, boca, vagina. ¿Cómo se manifiesta el daño a nivel intestinal de un paciente con esclerodermia y cómo es su diagnóstico? Como ya hemos hablado antes también, pueden ser síntomas de intestino delgado que son menos frecuentes, que son inespecíficos de dolor, distensión, es decir, que siente la barriga llena, y el diagnóstico es bien difícil, puede hacerse a través de una tomografía. Ahora hay unos métodos más sensibles, que puede ser un entero-TAC o una entero-resonancia, que lo que buscan es, mediante dos métodos diferentes, uno con resonancia magnética y otro con tomografía axial computarizada, dibujar, pintar el intestino delgado. Y lo que hablábamos antes, que es una manifestación mucho más frecuente, que es la manifestación en colon, en recto, se diagnostica visualmente si hay prolapso, clínicamente si hay alteración del esfínter, se puede hacer una manometría también parecida a la del esófago para ver cómo se contrae el esófago, también en el recto, y también se puede hacer una colonoscopia. Hay un método más dispendioso que eventualmente podría utilizarse, que es una enteroscopia, y es una endoscopia de todo el aparato digestivo, y actualmente también se utiliza algo más novedoso, que en nuestro país está, y aquí también lo tenemos, en muchas partes ya existe, que es una cápsula entérica, es una camarita pequeña con forma de cápsula que le va sacando fotos a todo el aparato digestivo. ¿Cómo se detectan o diagnostican tempranamente los cambios pulmonares? De las dos enfermedades que hemos hablado que más frecuentemente comprometen al pulmón, las dos tienen manifestaciones similares. En la enfermedad que llamamos del intersticio pulmonar, que es en sí de la estructura del pulmón como tal, el paciente, la persona que sufre escleroderma, empieza a referir que siente fatiga, que siente cansancio al caminar, y en ocasiones puede tener tos, que generalmente esta tos es seca. Es por eso importante que si una persona pues sabe que sufre de esclerodermia y empieza a sentir síntomas como dificultad respiratoria al caminar, limitación en su ejercicio, debe consultar en una forma precoz. La otra enfermedad que dijimos que frecuentemente compromete al pulmón es la hipertensión pulmonar. Esto quiere decir que la circulación que va por el pulmón, las arterias que circulan en el pulmón, van sufriendo lesión y esto se va a manifestar como hipertensión. El paciente lo va a percibir de la misma forma que la anterior, y por eso decía que se parecen. El paciente va a sentir ahogo, va a sentir cansancio. En algunos casos el paciente presenta desmayo, que es lo que denominamos síncope, y cuando la enfermedad avanza, el compromiso llega a ser importante y el paciente va a tener hinchazón en las piernas, puede tener aumento de su diámetro abdominal y empieza a tener otros signos clínicos que llamamos signos de falla derecha. ¿Cómo se manifiesta el daño esofágico en un paciente con esclerodermia y cómo es su diagnóstico? El daño se manifiesta, como hablábamos antes, por síntomas de reflujo gastroesofágico, es decir, de ardor, dolor, la sensación de quemadura o pirosis en el esófago, en el centro del pecho donde queda el esófago. Y lo segundo es la disfagia, que también habíamos comentado, que es la dificultad para tragar. Y el diagnóstico puede hacerse por endoscopia, puede hacerse por unas vías digestivas, pero principalmente es diagnóstico clínico y se confirma mediante los exámenes. También se puede utilizar una pHimetría, que es un método especial para medir el ácido que sube del estómago hacia el esófago y que dura 24 horas el examen. O también se puede utilizar, cuando hay alteraciones del movimiento del esófago, otro examen que se llama una manometría. Sin embargo, lo primero que se hace es un diagnóstico clínico, una sospecha clínica por la historia del paciente de alteraciones de la piel, que son lo principal en la esclerodermia, asociadas a esas manifestaciones digestivas. Ha llegado el momento en el cual nuestros queridos televidentes le preguntan directamente al especialista sobre nuestro tema del día. Esta es nuestra sección En la Calle. ¿Es esta enfermedad hereditaria? La esclerodermia
no es un padecimiento hereditario, como por decir, le pongo un ejemplo, la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad de la coagulación de la sangre. Las mujeres son portadoras, la madre portadora no la sufre, pero se la transmite a algunos de sus hijos. En esa enfermedad de hemofilia usted puede decir claramente, el paciente tiene una enfermedad heredada. Cuando hablamos de las enfermedades del tejido conectivo no podemos decir que haya una herencia tan directa, pero sí pongamos, es importante preguntar si algunas personas de la familia sufrieron enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso, artritis reumatoide, enfermedades Sjögren. Entonces sí vemos que estos padecimientos, concretamente la esclerodermia, lo tienden a padecer más personas que tienen familiares en algún grado de consanguinidad con enfermedades autoinmunes, como habíamos mencionado, enfermedades en las cuales el organismo se ataca a sí mismo. Entonces podemos decir que la esclerodermia sí tiene un pequeño componente genético, pero como todo en medicina, hay un componente genético, hay un componente ambiental, hay un buen componente biopsicosocial, o sea que son muchas las causas, pero la genética tiene ahí su pequeño aporte. Trabajando bajo nuestro lema de prevención y divulgación, hoy nuestro especialista nos dará sus recomendaciones frente a esta enfermedad. Esta es nuestra sección 3 consejos especiales. Bueno, como medidas preventivas para la esclerodermia y otras enfermedades del tejido conectivo, si uno sabe que parientes de uno han tenido enfermedades como lupus, artritis u otras enfermedades autoinmunes, estar uno pendiente si, por ejemplo, si las manos se le blanquean cuando las mete en agua fría, si la piel se ha oscurecido, si la piel ha perdido su textura, si no se puede plegar fácilmente, consultar inmediatamente al dermatólogo. Si usted es un paciente que ya tiene la enfermedad, si ya tiene la esclerodermia, debe ser constante en los tratamientos, utilizar los medicamentos que le dé el internista, los medicamentos antihipertensivos, los que evitan la fibrosis, asistir a los controles puntualmente, evitar sobre todo el frío. Las personas que tienen ese fenómeno de Raynaud o blanqueamiento de las manos deben evitar bañarse con agua fría, no pueden estar metiendo las manos a la nevera. Si viven en un sitio muy frío deben tener un pequeño calentador, deben evitar personas que estén fumando al lado. Le va muy mal, incluso como fumador pasivo, a una persona con esclerodermia va a tener más compromiso pulmonar. Entonces, además de esto, bueno, otra cosa más, una buena hidratación de la piel, un jabón suave con un pH neutro para tener un adecuado cuidado de estas enfermedades. Nadie se quiere enfermar, pero las enfermedades hacen parte de la vida. El secreto está en la prevención, el manejo temprano y responsable de estas. Por esta razón, nuestro llamado siempre es a la consulta médica. Así que, por favor, estén atentos a las señales y mensajes que les da su cuerpo cada día. Por el día de hoy, nuestro programa concluye, pero recuerden que pueden estar en contacto permanente con nosotros a través de nuestra página www.dermatologia.gov.co. Por su atención, mil gracias.